juntos las cuestiones. Bueno, ¿se ve bien? ¿Todos están viendo? Sí, se ve bien. La primera decía sobre el concepto de medicina legal, es lo básico que todos tenemos que saber más o menos, por lo menos el concepto. Marcar lo correcto, dice. Acá le señalé en negrita todas las que son correctas. Entonces, solo una es incorrecta. Entonces, esta primera, la A, es correcto. Entonces, no. La B también es correcta. Es el conjunto de conocimientos médicos necesarios para resolver los problemas que plantea el derecho. Entonces, la C acá es incorrecta. Entonces, la medicina legal tiene como característica un carácter terapéutico. Terapéutico no tiene que ver, nada que ver. O sea, nosotros no estamos tratando nada con la medicina legal, solamente estamos exponiendo lo que ya pasó. La terapéutica entonces no entra en la medicina legal. Entonces, esa está incorrecta y el resto son todas correctas. Entonces, la respuesta correcta sería solamente una es incorrecta. O sea, todas son correctas menos una. En la 2, sobre la medicina legal y la verdad, ¿qué tipos de verdad? Marquen lo correcto. La verdad física, la lógica, son las que interesan al médico. ¿Se acuerdan que había otro tipo que era la moral? Y la moral varía de acuerdo al tipo de sociedad y el tipo de cultura. Entonces no es universal. Entonces para la medicina legal, la lógica y la física son las que importan. Lógico para nosotros médicos la moral cuenta muchísimo, ¿verdad? Pero nuestra moral no es igual a un asiático o a un musulmán o a un hindú, no sé, a otra cultura. Sobre la deontología médica marca lo incorrecto. Entonces, la A dice, es el conjunto de principios, reglas éticas que inspiran y guían la conducta profesional del médico, correcto. Es la ciencia médica que fundamenta el comportamiento humano, no, el comportamiento humano no es trabajo de la medicina legal. Allá sería un filósofo o algo por el estilo. Entonces, esta es la incorrecta. La 4 dice sobre el ejercicio ilegal de la medicina. Bueno, acá tenemos que saber las definiciones de cuáles son, que es el curanderismo, el charlatanismo y el otro. Bueno, el curanderismo es cuando un profesional médico con título que ejerciendo su profesión dice y obra sin atenerse a su condición científica con fines de lucro. Entonces, esta definición no es la de curanderismo. Entonces, por eso está incorrecta. La prestación de nombre es un delito cometido por un profesional habilitado legalmente para curar que presta su nombre, esa es correcta. El que siendo médico, cuando ustedes tienen la duda así de marcar lo correcto, siempre bajan y no saben así de primera, siempre van marcando y por descarte la última que sobra es la que ustedes quieren encontrar. Entonces, van marcando las que ustedes saben. Entonces, la prestación de nombre es un delito, está correcto. El que siendo médico, otro profesional sanitario habilitado expidiera a sabiendo un certificado de contenido falso sobre salud de otra persona destinado a uso, esa es correcta también. El que expidiera un certificado sobre salud de una persona arrogándose el título de médico de otra persona, otro personal sanitario habilitado que no le corresponda, o lo hiciera bajo el nombre de tal persona sin haber sido autorizado o falsificado, eso también está correcto. O sea, acá lo que tenían que hacer era saber la definición correcta nomás. El resto ya está exactamente como estaba en el texto que le facilité. Bueno, entonces la quinta dice, marca lo correcto sobre responsabilidad del médico. La responsabilidad del médico puede ser personal, jurídica y profesional, correcto. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? La responsabilidad del médico puede ser personal, jurídica y profesional, esa es correcta. La conducta dolosa de un médico es cuando el daño causado no fue intencional, pero fue producto de su negligencia, impericia o imprudencia, eso no está correcto. La conducta culposa de un médico es cuando el daño causado resulta en la acción realizada intencionalmente, tampoco está correcto, están cambiadas las definiciones acá, por eso no es correcto. El origen de la culpa de un médico deriva de la imprudencia, impericia y error médico. Error médico no es
Acá esta es la definición que no corresponde a esta definición, esta palabra, error médico. Porque el error médico es producto de negligencia, impericia o prudencia. Entonces, la 6 que nos dice... Ampliar aquí un poquitito más. Bueno, la 6 dice, sobre la responsabilidad penal del médico, marque lo correcto. La falla médica es todo acto médico de tipo profiláctico, diagnóstico terapéutico que no corresponda con el real problema de salud, en el que no existe mala fe, negligencia, indolencia, ese no está correcto. El error médico es una infracción donde se manifiesta la indolencia, negligencia, abandono o incapacidad del médico, no solo ante el paciente, sino ante su trabajo y su asociación y sus compañeros. Tampoco está correcta la definición. El secreto médico hace parte del juramento hipocrático y consiste en el deber que tienen los médicos de guardar reserva de lo que han visto, oído o actuado en el ejercicio de profesión. La modalidad adoptada en nuestra legislación es el secreto compartido. No, el nuestro no es el compartido, entonces está incorrecto también. Entonces, habrá la violación del secreto médico cuando se entrega la información médica a los responsables del paciente. En caso de menor de edad o de personal totalmente incapaz, tampoco no está correcto, porque eso es lo que se hace. Y en el caso del SIDA se podrá revelar el secreto médico cuando sea necesario para evitar el daño mayor. Eso es correcto. Cuidamos la salud de una tercera persona acá. Entonces el deber de confidencialidad termina donde comienza el peligro para la comunidad o para un tercero. Entonces esa es la correcta. La 7 nos dice, con relación al informes especiales, marca lo incorrecto. Pues acá tienen que, lo que es incorrecto acá es, certificado médico es, se repitió acá, un documento que da constancia escrita de un hecho y que el médico ha comprobado con base a exámenes, estudios efectuados al paciente y va dirigido a alguien en particular. En realidad no va dirigido a nadie. Por eso está incorrecto. Con respecto a la tanatología, marque lo incorrecto. Es la ciencia, el que es incorrecto sería la muerte violenta, comprende los casos en que existe participación de fuerzas extrañas al organismo y no se incluye en este tipo de muerte el suicidio. Sí, el suicidio hace parte, entonces por eso está incorrecto. La 9 dice, sobre el diagnóstico de muerte, marquen lo incorrecto. El incorrecto son signos del sistema central, pérdida del conocimiento, inmovilidad, flacidez de los músculos, pérdida de los reflejos osteotendinosos y profundos, relajación de esfínteres, ausencia del reflejo ocular con contracción persistente de la pupila. Acá es al revés, es dilatación. Entonces por eso está incorrecto ese. El 10 dice, sobre la cronología de la muerte, marque lo correcto. Y el correcto sería espasmo cadavérico, ocurre cuando la muerte es instantánea y su instalación también lo es. Es más frecuente presentarse en brazo y mano. Entonces esa sería la correcta. El resto está, las definiciones erradas son en relación al periodo de horas. Entonces, por eso le digo, cuando tienen así una cuestión, por ejemplo, esta es una cuestión que tendrían que saber de memoria. A veces es difícil saber, saber de memoria, entonces hacen por descarte. Acá el seguro que está correcto es este. Entonces, como no hay solamente una, la que tiene que ser correcta, entonces por descarte las otras tienen que estar incorrectas. Ahora, si había una opción, por ejemplo, A y B están correctas, ahí sería más complicado. Entonces, en este caso, como ustedes saben que sí o sí la última es la correcta, entonces es solamente una la correcta. Entonces, esas son maneras de rendir que ustedes tienen que saber ya. Siempre ven cuando las cuestiones más difíciles son siempre las que tienen A y B son correctas, o si no, todas incorrectas. Esas son las complicadas que siempre suelen tener alguna trampita. Las que es una sola la correcta, entonces vayan directamente a la que ustedes tengan certeza de que es correcta y ahí marcan eso. La 11 dice, sobre periodos de descomposición del cadáver, marque lo correcto. Y el correcto sería la B, el periodo enfisematoso aparecen los gases de putrefacción y el cadáver comienza a hincharse. Hay protrusión de los ojos, proyección de la lengua, red venosa superficial aparente y aparece entre las 72 horas. Luego comienza el desprendimiento de la epidermis, que son los flictenas. Entonces, esa sería la correcta. En el otro, también lo que le puse diferente son el periodo de tiempo.
La 12 dice, sobre la utilidad de la entomología forense, marque lo incorrecto. Parece que hay gente que se desconectó, o me parece nomás. A ver, bueno, después miro eso. Sobre la utilidad de la entomología forense, marque lo incorrecto. Entonces, el incorrecto sería la fase cariana ocurre entre 1 o 2 años después de la muerte, constituido por dípteros y coleópteros. Entonces, este es el incorrecto. Hay personas relatando que no logran acceder. Sí, me pareció que se disminuyó mi ventanita de participante acá, por eso pregunté hace rato si se desconectaron. ¿Y qué podemos hacer? ¿Esperamos? ¿O es problema del servidor o es problema de la conexión de las personas? Continuamos. Bueno, continuamos. La 13 dice sobre el periodo de descomposición de un cadáver, marca lo correcto. Entonces, acá, en esta, por ejemplo, todas son correctas, ya A y C son correctas. Esa es una pregunta, una cuestión que ustedes ya tienen que prestarle un poquitito más de atención. Entonces, el periodo inmediato comprende los fenómenos psíquico-químicos musculares y sanguíneos, sí está correcto. Entonces, le ponen una crucita, un check. Y ahí van haciendo al final para ver si todas están correctas o si solamente algunas están correctas. La B dice, el periodo inmediato corresponde a los fenómenos de putrefacción cadavérica y forma cadavérica, sí está correcto. Entonces, ponen una palomita, un check. En el periodo inmediato se incluyen la fase sarcofagiana, desmertiana, coninetiana, silfiana y acariana, también check. En el periodo inmediato, entonces cuando ya son más de 2, la tendencia es que todas sean correctas, a no ser que en este tenga una opción que justamente te diga esas 2 que son las correctas. Entonces, en el caso acá, hay más de, aparte de la A y la C, otra es correcta, entonces ya automáticamente todas son correctas. Entonces, ustedes así tienen que aprender a disecar el examen más o menos, a ver cómo es el mecanismo. Así le va a ser más fácil siempre rendir. La 14 dice sobre la autopsia, marque lo incorrecto. Entonces, el incorrecto acá es la autopsia médico-legal se realiza por orden judicial y necesita el consentimiento de la familia. No, no necesita el consentimiento de la familia, entonces es incorrecto. Sobre el trasplante, marque lo incorrecto. Y acá nos vamos. ¿La junta médica formará parte del equipo de trasplante? No, justamente esa es una de las no es contraindicaciones, sino una de los requisitos que no tiene que tener para evitar conflicto de intereses. Entonces, la junta médica no formará parte del equipo de trasplante. Esa es la incorrecta. La 16 nos dice sobre lesiones, traumatismos y heridas, marca lo correcto. Entonces, acá el traumatismo desde el punto de vista médico-legal es cualquier violencia sufrida por el cuerpo. Sí, clasificación de las lesiones se hacen en base a consecuencias del agente que produce y la región anatómica afectada. Sí, tiene que haber una correspondencia. La clasificación jurídica de las lesiones comprende lesiones mortales y no mortales. Sí. Entonces ahí ya son, la opción acá tenemos A y B, entonces ya la A y B y C son correctas, entonces ya automáticamente todas son correctas. En la 17 dice sobre equimosis y hematoma, marque lo incorrecto. Y el incorrecto es, el hematoma presenta rotura de piel en su capa más superficial. No, no presenta rotura. Entonces por eso está incorrecto. La 18 dice sobre escoriación y herida contusa, marque lo correcto. Bueno, la escoriación es una lesión que sangra en forma abundante, no. Entonces la escoriación es una raspadura que interesa la capa superficial de la piel, sí. La herida contusa no abarca toda la expresión de la piel y es producido por un golpe contuso, no. Entonces la herida contusa es llamada laceración, sí es la llamada. La herida contusa sangra de forma abundante, sí. Entonces B, D y E son correctas. Entonces ahí tienen la respuesta. Ahí le compliqué un poquitito más en esa cuestión. La 19 dice, sobre las heridas cortantes y punzantes, creo que es el delegado, me había levantado la libre. Bueno, dice, la herida cortante tiene especial importancia cuando el elemento causante penetra en una cavidad en el abdomen o en el tórax porque puede producir graves hemorragias internas sin que se haga su diagnóstico. Sí, eso está correcto.
Herida punzante es cuando el elemento que lo causa tiene punta, sí, también. Tiene mucha importancia como causa de heridas mortales, sí, lo que nos dice la definición, la opción A, justamente porque puede causar hemorragia interna, entonces sí tiene importancia como causa de heridas mortales, está correcta. Entonces ahí la A, B y C ya están correctas, entonces son todas correctas. Y la El final última, de la A, doctor. Doctor, el final de la A no es el concepto de herida punzante. a ver, voy a abrir la unidad. A ver, unidad 5 era este. Un momentito. Cinco. A ver, ¿qué nos dice la cortante y punzante? Vamos a buscar acá. Condiciones mortales. A ver, ¿dónde está? Bueno, cortante nos dice, es cuando el elemento cortante penetra en una cavidad como el abdomen o el abdomen, tiene una importancia. Eh, la herida cortante tiene especial importancia cuando el elemento cortante penetra en una cavidad como el abdomen y el tórax porque puede producir evaluaciones internas que se hagan. Y en el examen nos dice la herida. El examen agrega también el de punzante. Los dos juntos uno. Y entonces creo que por eso está correcto. O sea, estamos hablando de las dos, de herida cortante y de punzante. ¿Concuerdan? O sea, complementa el cortante diciendo que es difícil de diagnosticar. Y por lo general es más fácil. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Porque en la definición dice por cortante tenemos cuando el elemento causante penetra en una cavidad como el abdomen o tórax, tiene mucha importancia. Eso es lo que nos dice exactamente acá en una de las opciones, ¿verdad? Y punzante nos dice cuando el elemento causal no tiene punta. Eso está igualcito, igualito está. Y el A lo que sería la duda, ¿verdad? La herida cortante tiene especial importancia cuando el elemento está bien, ¿no? Z, doctor. ¿Cómo? No Doutor, entendí. ¿Sí? no pedido de revisão dessa questão, eu passei a voz um print. Creio que pode ajudar. Vou te Sí, reencaminhar. voy a abrir acá. Penetra en una cavidad. Y el otro era... ¿Qué es Z? No entendí. Alguien puso ahí, Guillermo, ¿qué es Z? Z es cuando una cuestión vale punto para todos. Ah, ya, bueno, si se consiguen con... Yo no tengo problema, si está mal, ¿verdad? Le doy punto a todos. Eso es lo que le dije al delegado. Pero me tienen que demostrar que está mal, o sea, ¿cuál es la Sí, duda? sí, doctor. Ahí dice herida cortante. Está bien hasta el primer punto. Después del primer Mm, punto dice tiene importancia porque puede producir graves hemorragias internas sin que se haga su diagnóstico, pero eso es punzante. ya. Ah, ya, entendí lo que vos me estás diciendo.
Bueno, sí, cabe como duda. Entonces, tranquilo, le doy a todo el punto. No hay problema. Z Graças, entonces. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. No, tranquilo. Bueno, aprendí lo que significa Z entonces, no sabía esa definición. Bueno, y ahí terminó, ¿verdad? La 20 ya era fácil, era un poco. Sobre lesiones vitales y postmortales, marca el incorrecto. Incorrecto. Entonces la lesión postmortal tiene labios engrosados y separados. Entonces, engrosados y separados es producido por una inflamación. Y inflamación, como le dije, solamente ocurre cuando hay circulación sanguínea. Entonces, eso. No puede ser postmortal. ¿Se entendió? Y eso. En este estilo se van a hacer todos mis exámenes. Así, siempre va a ser selección múltipla y en algunos casos parea y falso y verdadero. Eso sí o sí. Pero prefiero yo siempre selección múltiple. Aunque hay casos que no da para hacer selección múltiple y solamente da para hacer parea. Por ejemplo, cuando tiene muchas definiciones o muchas clasificaciones, algo que así que tiene, qué sé yo, por ejemplo, heridas químicas son tal. Entonces ahí da para hacer parea. Entonces, esa es la manera que vamos a hacer nuestros exámenes. ¿Les parece bien? Bueno, entonces vamos a otra cosa. Eh, Creo que hay alumnos que no pudieron realizar la prueba por algún motivo, ¿verdad? Hasta ahora me pasó el delegado el nombre de una persona recién por si haya más personas que se manifiesten o que le digan al delegado o que me escriban directamente a mí para yo mañana voy a habilitar la prueba de nuevo para los que no hicieron, pero yo tengo que tener el nombre de la persona para poder habilitarle en el sistema. Entonces, va a ser el mismo esquema, 1 hora de tiempo, ¿verdad? Entonces, los que no pudieron hacer se comunican con el delegado o conmigo. Y va a ser mañana. Entonces, en el mismo periodo de la clase, de 13 a, igualito como hicimos en la vez pasada, el viernes pasado, ¿verdad? De 13 a 16. Entonces, ya queda ya dicho eso. ¿Está bien? Le avisen a sus compañeros que no están, que no pudieron rendir. Hasta ahora solamente tengo un nombre de un alumno. Bueno, entonces vamos a comenzar ya. Hoy va a ser Hoy vamos a tratar de hacer dos capítulos porque el examen nos robó una semana, un día. Entonces, estamos a cerrar. Esto vamos a cerrar. Bueno, el 6 habla de suicidio. Entonces, ahí le dejé aparte de este resumencito, de este material, acá tienen otro que se llama concepto y mapa mental. Entonces, ese también es importante para que ustedes entiendan cómo es la psicogénesis del suicidio, todo el proceso. Y sería interesante que lean también, así le va a ser mucho más fácil entender en la parte de medicina legal cómo uno trata de definir al suicidio y cómo va a ser y cómo no va a ser suicidio. Entonces quiero que lean también, le dejé también ahí en la plataforma. Entonces, la unidad 6, suicidio, concepto. El suicidio es la muerte producida por uno mismo con la intención precisa de poner fin a la propia vida. El concepto es claro, aunque requiere algunas precisiones. La más importante se refiere a la intencionalidad del acto. Eso es lo más importante. La persona tiene que estar segura
y totalmente consciente de que quiere acabar con su vida. Entonces, porque si no puede ser un accidente o puede ser tentativa de suicidio. Entonces, en el caso del suicidio tiene que estar bien claro que la persona quiere matarse. Entonces, el concepto es claro, aunque requiere algunas precisiones. Lo más importante se refiere a la intencionalidad del acto. Esa es la palabra clave, intencionalidad. En este sentido, en ocasiones puede ser difícil el diagnóstico diferencial entre el suicidio, un accidente o un homicidio. Entonces, esa es la palabra clave, intencionalidad. Valorando en primer lugar el concepto de muerte, se trata de una muerte no natural, que requiere siempre investigación judicial. ¿Se acuerdan que cuando era una muerte natural, a la medicina legal no le importa? ¿Por qué? Porque es un proceso natural. Entonces, cuando deja de ser natural, cuando hay agentes terceros externos involucrados, ahí sí a la medicina legal le interesa porque a la justicia le interesa. Entonces, todo lo que le interesa a la justicia le va a interesar también a la medicina legal, porque la medicina legal es un auxiliar de la justicia. Entonces, en ese sentido, el suicidio es un tema clásico de la medicina legal. Pero no debe olvidarse que es un tema muy complejo, en el que existen múltiples enfoques, lo que hace que haya dejado de ser un tema mayoritariamente médico-legal para ser compartido por múltiples estudios. Entonces acá vamos a tratar de entender por qué las personas se suicidan. Entonces ahí solamente el médico no va a poder. Entonces entra el filósofo, entra el psicólogo, el psiquiatra y por ahí va. Sociólogo inclusive. Y vamos a hablar de la psicogénesis del suicidio, cómo se produce esa embriología del suicidio. Entonces, la vivencia del suicida no puede considerarse como un fenómeno aislado y desgajado de la personalidad y del contexto sociofamiliar del sujeto, ya que está directamente relacionada con acontecimientos. Se me cerró mi chat. A ver, ahí está. Bueno, cualquier cosa me escriben en el chat o hablan en el micrófono, así sacamos la duda. Bueno, continuando. No está directamente relacionado con acontecimientos externos y con acontecimientos internos. Por lo tanto, desde un corte transversal estudiaremos al momento o acto suicida y desde un corte longitudinal analizaremos dinámicamente todas las circunstancias que han ido configurando la vivencia suicida. Entonces acá tenemos que saber entender lo que es un corte longitudinal y un transversal. Entonces, un transversal es el momento y longitudinal es desde que comienza la ideación suicida hasta que termina. Es variable en el tiempo, entonces longitudinal varía en el tiempo. Tenemos entonces las fases de la vivencia del suicida. Esto les voy a preguntar sí o sí. Fase de consideración, dice, es la 1. En la primera fase, la persona considera que poner fin a su vida es una posibilidad para dar salida a una situación considerada como sumamente angustiosa y dolorosa. Entonces, hay una fase de consideración. En realidad, todo el mundo en alguna época de su vida habrá pensado, principalmente cuando somos más jóvenes. Entonces, siempre uno piensa, ¿qué va a pasar si me muero? ¿Y qué va a pasar? Generalmente, cuando uno está en una situación de rebeldía, uno se imagina cómo va a ser si uno se suicida o muere, ¿verdad? ¿Qué van a decir sus familiares, no sé qué cosa? Entonces, de alguna manera todo el mundo piensa, principalmente cuando somos más jóvenes y estamos en una situación de rebeldía. La segunda es la fase de la ambivalencia. Esta fase refleja la lucha interna entre las tendencias destructivas y constructivas en la persona. Es decir, que por un lado no se rechaza de una forma frontal la idea del suicidio, pero por el otro lado se duda de los beneficios del mismo. Entonces hay una lucha acá, vos pesás en la balanza los pros y los contras. Entonces tenemos una fase de ambivalencia. Y la tercera es la fase de decisión. La persona ya tiene establecido un plan más o menos detallado sobre cómo va a llevar a cabo su suicidio. Hizo todo un plan en su cabeza, el paso a paso, y a mayor precisión en los detalles, o sea, cuando más detalles tenemos de cómo vamos a hacer el suicidio, significa que estamos más seguros ya de eso, nuestra intencionalidad ya está más acentuada. Entonces ahí tenemos que preocuparnos. Entonces, a mayor precisión de los detalles, mayor riesgo suicida. Es en esta etapa donde se producen una serie de avisos indirectos sobre las intenciones. O sea, normalmente los que van a cometer el suicidio comienzan a dar avisos
se contacta con amigos, los más íntimos, y le comienza a dar señales así, no tácitamente, pero el que es amigo se va a dar cuenta, ¿verdad? Le va a sentir más apático o más deprimido o va a ver que está poniendo en orden su finanzas, su testamento o lo que sea, o se va deshaciendo de sus bienes, algo así. Entonces los más allegados van a percibir esos avisos indirectos. Entonces tenemos tres fases en la vivencia del suicida: la consideración, la ambivalencia y la decisión. Luego tenemos la gestación de la vivencia suicida, que ahí vamos a hablar ya de una visión longitudinal a través del tiempo. Entonces, la conducta suicida no es fruto de una situación problemática aislada que lleva a la persona a decidir poner fin a su vida como medio de solución a la misma. Es más bien el fruto de la interacción de cuatro elementos fundamentales. ¿Se acuerdan que yo le dije que la longitudinal es a través del tiempo? Entonces, acá vamos a ver un montón de elementos que van a influir, y estos son: uno, estructura familiar. Entonces, desde que nacemos ya somos parte de una estructura familiar. Entonces, la conflictividad dentro del sistema familiar de origen, como historia de maltrato, alcoholismo, consumo de sustancias tóxicas, llámese drogas o alcohol, ¿verdad? De separaciones no amistosas, cuando hay divorcios, traiciones, estamos hablando de los padres, e incluso enfermedad mental grave, dan como resultado graves carencias de vinculación afectiva y social en el niño, limitando el desarrollo de muchas de sus potencialidades y marcando su desarrollo. Entonces, desde chicos ya comenzamos a tener ese tipo de influencia. Entonces, si tenemos un ambiente familiar tóxico, tenemos grandes posibilidades que la persona no desarrolle todas sus potencialidades. Se me fue acá la página. Por eso nos dice, limitando el desarrollo de muchas de sus potencialidades y marcando su desarrollo. Otro elemento sería el perfil de personalidad. Aunque delimitar el perfil de un suicida, acá es delimitar el perfil. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando ven unas películas así del FBI y de la CIA y eso, ellos tienen siempre el perfil del terrorista y del suicida. Entonces, delimitar el perfil de un suicida resulta complicado. A grandes rasgos estaríamos hablando, lo que tiene siempre en común, a grandes rasgos estaríamos hablando de sujetos con conductas impulsivas, dificultad de autocontrol, muy reservados, perfeccionistas, con elevada autocrítica y con severas carencias comunicativas. Entonces esos son digamos así, lo que sí o sí siempre tienen en común al realizar el perfil de la persona que comete suicidio. Entonces, número 2, perfil de personalidad. El tercero sería el contexto actual. La persona que contempla la posibilidad de suicidarse siente que está fuera de su entorno, que no le comprende y que no se le comprende y que no se le apoya. Podemos estar hablando de un sentimiento de abandono. Esto está relacionado con un amplio espectro de carencias, falta de valores religiosos y humanos, y acá los valores se aprenden en la familia. Entonces, si tenés un ambiente familiar tóxico y que no te enseñó estos valores, entonces acá ya tenés un elemento que está a tu contra. Falta de vínculos afectivos, la misma cosa. Entonces, acá vamos a formar vínculos afectivos con los principales, los más próximos a nosotros serían los padres, hermanos, y después primos, amigos, tíos, lo que sea. Entonces, falta de posibilidad de establecer relaciones gratificantes. Cuando todo el mundo dice que el amigo es el pariente que uno elige, ¿verdad? Entonces, acá grandemente influyen las amistades, relaciones gratificantes. A veces no nos damos bien con nuestros familiares, pero con nuestros amigos sí. Entonces, siempre buscamos relaciones gratificantes. Falta de interlocutores válidos con los que compartir alegrías, penas, preocupaciones y proyectos. A una persona que uno admira, un profesor, una persona más vieja, inclusive puede ser tu jefe, tu patrón, con quien vos conversás y te desahogas
Entonces, eso también es un elemento que juega a tu contra, no tener con quién desahogarse. Compartir alegrías, penas, preocupaciones y proyectos. Por ello, se ha señalado como un contexto proclive o favorecedor de la vivencia suicida, al aislamiento social y a la soledad. Entonces, una persona que no tiene ninguno de estos tiende a aislarse socialmente y a estar en soledad. Entonces, también otro factor sería la viudedad, o sea, una persona que ha perdido su compañero, ya sea marido o mujer, entonces se queda solo por una imposición de la vida, no es porque eligió. Entonces, ahí también juega a tu contra. O desempleo, pierde su vínculo laboraticio, o es un emigrante, en el caso de ustedes, por ejemplo, la mayoría de ustedes, ¿verdad? Estudiantes que vienen de otro país, de otra cultura, que están lejos de su gente, entonces hay un índice grande de suicidio en estudiantes de medicina, acá, que vienen a estudiar de otro lado, entonces hay que cuidar mucho eso. Y la problemática de pareja, familiar y económica. Entonces, el contexto actual incluye todo eso. El cuarto elemento desencadenante, ese sería el gatillo. Acontecimientos considerados como muy dolorosos, psicotraumáticos y que dependiendo de los factores previamente comentados pueden conducir a la autodestrucción de la persona. Entonces ese sería el gatillo, el stopping. Entonces si vos tenés toda esta carga emocional, todos estos prerequisitos y viene un elemento desencadenante, un stopping, entonces ahí la persona se suicida. Luego, esa era la parte de la gestación. Gestación es como si fuera un bebé, va creciendo. Y después tenemos el alumbramiento cuando nace. Entonces, el alumbramiento de la conducta suicida, ahí hablamos ya de una versión transversal porque es algo instantáneo. O sea, es como si fuera a sacar una foto. El otro era a lo largo de la vida, una línea de tiempo. Esto ya es en un tiempo más corto. Entonces, es como si fuera que se saca una instantánea. Por eso se llama un corte transversal. Es la etapa que sucede días previos al autosuicida y da respuesta a cuáles son las vivencias que la persona experimenta en la antesala del autosuicida. El momento en el cual la fantasía autodestructiva toma cuerpo es doloroso y, como todo alumbramiento, se produce con angustia y temor. Se identifican 3 tipos de ansiedad en el individuo. Entonces, acá compara como si fuera un parto. Primero se gesta y luego se da a luz. Y el parto es algo traumático y doloroso. Entonces produce ansiedad. ¿Y cuáles son los tipos de ansiedad que produce? Tenemos la ansiedad confusional. Esto también les voy a preguntar. Se manifiesta a través de la ambivalencia entre el impulso suicida. La persona está inmersa en una duda entre la vida y la muerte y no quiere vivir, pero tampoco quiere morir. Entonces tenemos una ansiedad confusional. Tenemos la ansiedad depresiva. La persona se siente despreciable y carente de valor. No tiene nada que ofrecer, por lo que considera que su única opción es la muerte. Entonces, la persona se queda totalmente depresiva, deprimida. Tenemos otro tipo de ansiedad, que es la paranoide. El sujeto está convencido que es su entorno quien genera su malestar y que su muerte sería una forma de evitar la persecución y la humillación a la que cree que se ve sometido. La persona contempla el suicidio como una manera de escapar de su entorno considerado como amenazador y destructivo. Escapar de la destrucción con la autodestrucción. Entonces, esos son los tipos de ansiedad que produce en el individuo. A veces un solo tipo, a veces los 3 juntos. Entonces, un médico tiene que saber, cuando ve a una persona con ansiedad, tiene que ver qué tipo de ansiedad es y ver si no está pasando por un proceso suicida. Estado de ánimo de los suicidas. Son 3 los rasgos característicos del estado de ánimo de las personas que desean suicidarse. Ambivalencia. En la mayoría de estas personas existe una mezcla de sentimientos alrededor del suicidio. El deseo de vivir y el de morir libran una batalla desigual en el suicida. La persona tiene urgencia de alejarse del dolor que representa vivir con sus circunstancias actuales, pero por otra parte subyace un deseo de vivir. Muchas personas suicidas
en realidad no desean morir, simplemente no están dispuestas a seguir viviendo como lo están haciendo en ese momento. Suministrando apoyo, cambia su visión situacional, aumenta su deseo de vivir y disminuye el riesgo de suicidio. Yo soy de la línea de creencia que si se le pudiera, por ejemplo, una persona que salta de un edificio, si podés congelar el tiempo y parar ese instante en que la persona está en el medio de la caída y le preguntas, ¿querés continuar? ¿Querés que acelere el botón otra vez y te suicidas o querés desistir? Te aseguro que 100% va a decir, quiero desistir. Entonces, la persona en realidad no quiere vivir, no quiere dejar de vivir, lo que quiere es escaparse. A veces el dolor que sufre es tan grande que la única salida que ve es autodestruirse. Entonces, la ambivalencia es un rasgo característico. El otro es la impulsividad. El suicidio también es un acto impulsivo, por eso el que va a suicidar se trata de hacerlo de manera rápida. Nadie te va a suicidar de a poco, como se dice a veces, el que fuma cigarrillos se está suicidando de a poco, dice, ¿verdad? Pero en realidad no está pensando en suicidarse. Siempre el que se suicida o se tira de algún lugar alto o se ahorca o se mete una bala, siempre es algo rápido, instantáneo, que no le dé tiempo de tener una segunda oportunidad, ¿entendés? Entonces, por eso te dice, si sos una persona muy impulsiva, vas a tener una gran posibilidad de cometer estos tipos de actos que requieren en realidad, no es ni coraje, impulsividad lo que requiere. Entonces, el suicidio también es un acto impulsivo y como tal es transitorio, con una duración variable, generalmente de pocos minutos. En algunos casos puede extenderse algunas horas, desencadenado por los acontecimientos diarios considerados como insoportables por la persona. Es por lo tanto de suma importancia que la gente de ayuda sepa abordar esta crisis específica contando con el tiempo como aliado. Entonces, cuando vemos a una persona que es totalmente impulsiva, lo que hacemos es tratar de hacerle pasar el mayor tiempo posible para que esa impulsividad se disipe. Entonces, por eso nos dice, contando con el tiempo como aliado. Entonces, tratamos de extender lo máximo para que esa impulsividad pase y le saque las ganas. Otro rasgo característico es la rigidez. Una persona suicida se caracteriza por su rigidez, o sea, es testarudo, es terco, tanto de pensamiento como de sentimientos y acciones. Presentan un pensamiento drástico, pensando constantemente en el suicidio como única vía de escape de sus problemas y se encuentran incapaces de generar alternativas para solucionar los mismos. Entonces es ambivalencia, impulsividad y rigidez. Esos son los rasgos característicos del estado de ánimo del suicida. Y acá entramos en la parte de la parte filosófica del suicidio, que no sé, a muchas personas le fascina y yo no, la verdad no le veo mucha gracia. Pero tenemos que saber, doctrina psicopatológica, que es la corriente psiquiátrica. Tenemos varias, tenemos la corriente psiquiátrica, la corriente psicoanalista y después tenemos la doctrina sociológica. Entonces, la psicopatológica tenemos dos corrientes, la psiquiátrica y la psicoanalista. ¿Qué nos dice la psiquiátrica? Es la corriente que explica la conducta suicida en relación a una enfermedad mental. Entonces acá estamos hablando de alguna patología, como patología. Entonces como una manifestación sintomática de una patología mental. Entonces ahí tenemos varios tipos de suicidio. Entonces tenemos el psicótico, suicidio psicótico, es aquel que se produce en el curso de una psicosis, como en una esquizofrenia o en el curso de un trastorno bipolar. La persona sufre una desconexión con la realidad y con su entorno. Luego tenemos un suicidio depresivo, aquel que se produce en el curso de una depresión mayor. Tenemos el suicidio psicodisplásico, correspondiente al suicidio o al intento de suicidio que sucede en el marco de una personalidad psicopática que se caracteriza porque la persona ejerce una gran
agresividad hacia sí misma. Esa es la persona que se corta, que se mutila, que se lastima. Luego tenemos el suicidio neurótico. En esta categoría se enmarca la mayoría de los parasuicidios, con marcada teatralidad, pero con escasa intencionalidad suicida. Son los chantajes suicidas. La famosa la novia que le dice al novio, si no me querés me voy a matar, no sé qué cosa, y hace todo un chantaje ahí. Tiene, sin embargo, una patología rica y espectacular. Entonces, acá estamos hablando de suicidio neurótico. A veces ni quiere suicidarse, solamente está en una neurosis. Acá todos los tipos de suicidio se basa en una patología mental. Por eso se llama psiquiátrica, corriente psiquiátrica. Después tenemos la otra corriente que siempre va a tener una corriente antagonista y una agonista. Siempre los que están contra y los que están a favor. Entonces, lo contrario de esa, la otra corriente es la psicoanalista. Es la corriente que explica la conducta suicida en relación a la salud mental como respuesta a una crisis de vida cotidiana. Y ahí tenemos dos tipos de suicidio. El suicidio social, en su psicodinámica, los factores sociales cobran capital importancia, por ejemplo, el estado civil, la soledad, rupturas sentimentales, pérdida de desempleo, problemáticas familiares, pertenencia a grupos radicales, etc. Grupos radicales, por ejemplo, estamos hablando de agentes terroristas, por ejemplo, así están los hombres bomba, por ejemplo. Ellos pertenecen a grupos radicales. Suicidio filosófico, aparentemente la persona no sufre ninguna enfermedad psíquica, es su personalidad extraña o extravagante la que le lleva a un proceso de reflexión en el que descubre la falta de sentido de su existencia o de la existencia humana en general. Es el vacío existencial muchas veces asociado a la pérdida de valores. Es decir, cuando decimos normalmente así, pobre niño rico, tiene todo y no tiene nada, entonces tiene un vacío existencial enorme que nada le llena. Y está asociado siempre a pérdida de valores. Y como le dije, los valores se aprenden en el núcleo familiar, deberían por lo menos. Eso era la doctrina psicopatológica. Hablamos de mente y de patologías. La otra es la sociológica, o sea, es la sociedad la que influye y la que dicta el ritmo acá. Entonces, es de afuera el otro era de adentro para afuera y este sería de afuera para adentro. Tenemos la doctrina sociológica de Durkheim y tenemos la sociológica de Hallwach. Son dos las principales. Hay más, pero solamente estas dos son las principales. Bueno, ¿qué nos dice la sociológica de Durkheim? Es una escuela en realidad. El suicidio era un hecho social que solo se podía explicar mediante otros hechos sociales. Entonces, ¿cuáles serían esos hechos sociales? Tendencias al suicidio. Ciertos tipos de personas son más proclives a suicidarse que otras. El otro sería los índices de suicidios varían según fuerzas sociales externas al individuo que varían de una sociedad a otra, pero a lo largo del tiempo presentan pautas regulares dentro de cada una de ellas. Por lo tanto, existen fuerzas sociales coherentes que influyen en el número de suicidios. Si se analiza este índice, se comprobará que en las acciones individuales se puede detectar pautas sociales generales. Entonces acá lo que se hizo fue, hacia rasgo, resumiendo grandemente, lo que se hizo fue estudiar varios tipos de sociedades y se hizo tipo como si fuera un censo y ver en qué tipo de grupos demográficos ocurrían mayores índices de suicidio. Entonces se trató de responder, de dar la respuesta a por qué ese tipo de gente se suicidaba basándose en los números, ¿verdad? En las estadísticas. Y ahí se tienen los índices de suicidio y varían según fuerzas sociales externas. Entonces, otro elemento de la doctrina sociológica sería la integración y regulación social. El suicidio se explica como un acto resultado del sujeto vencido por las presiones sociales. Entonces, de hacia afuera, la sociedad le causa una opresión y el suicidio sería una respuesta a esa presión. Y ahí tenemos los tipos de suicidio dependían del exceso o defecto de integración social individual presentada. Tenemos altruista y fatalista en el primer caso,
o anómico y egoísta en el segundo. Por lo tanto, se clasifican los siguientes tipos de suicidio. Ahí van a ser 4. El suicidio egoísta, que tiene lugar cuando los individuos sociales son demasiado débiles para comprometer al suicida con su propia vida. En ausencia de la integración de la sociedad, el suicida queda libre para llevar a cabo su voluntad de suicidarse. Su excesivo individualismo, producto de la desintegración social, no le permite realizarse en cuanto a individuo social que es. Entonces acá son personas que son los parias de la sociedad, digamos, un mendigo, una persona que vive en la calle, enfermos mentales, o sea, no tienen ese vínculo social grande, como si fuera, el vínculo social es como si fuera una cola, un pegamento que nos liga a unos con otros. Entonces las personas que tienen esa falta de vínculo, se les considera que son egoístas, o sea, ellos están pensando solamente en ellos, no piensan en la sociedad, no forman parte de la sociedad. Entonces se le considera como suicidio egoísta. El otro sería el anómico. Suicidio anómico se denomina anomia a la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las grandes metas de la sociedad. Se da en sociedades cuyas instituciones y cuyos lazos de convivencia se hallan en situación de desintegración y anomia. Entonces acá, actualmente, acá en el siglo XX, estamos en algunos países, el estado de anomia es muy grande. Se crea divisiones de grupos. Tenemos los blancos, los negros, los gays, tenemos los trans. Siempre se trata de dividirle a la sociedad. Entonces, es como si fuera que hay un dicho que dice dividir para conquistar. Entonces al dividirnos en grupos cada vez más diferentes, todo el mundo no se llegan a identificar unos con otros, entonces se pierde esa incapacidad de establecer lazos sociales. Entonces se vuelve una sociedad anómica. A eso se refiere cuando se produce en estos tipos de sociedades, el suicidio se le llama suicidio anómico, por eso. Entonces es cuando hay justamente esa gran cantidad de grupos diferentes, y normalmente eso es lo que se produce en las grandes capitales. Las capitales, por ejemplo, te vas a San Pablo y ves de todo, ves góticos, ves rockeros, ves no sé, cada uno tiene su tribu. Entonces, la tendencia, si sigue aumentando eso, se llega a una anomia. El otro sería el suicidio altruista. Sucede por una excesiva integración del sujeto con la sociedad, que ya es lo contrario. El sujeto se integra demasiado a la sociedad. Integración del sujeto con la sociedad a la que pertenece al punto tal que la persona individual no cuenta. Entonces ya cuenta solamente el colectivo, pues se encuentra muy comprometida con el cuerpo social en el que interactúa. El individuo se somete con abnegación a las leyes y costumbres de una sociedad, de tal modo que se suicida porque piensa que ese es un acto de deber. Entonces vemos, por ejemplo, en Japón, por ejemplo, las personas son fuertes con su tradición y realizan ¿cómo se llama? El harakiri. Entonces, se suicida, qué sé yo, le pasó algo que le da deshonra a su sociedad, a su grupo cultural, entonces se quita la vida de esa manera porque es un acto exactamente de los samuráis. Entonces también se ve, por ejemplo, en comunidades religiosas, una persona, qué sé yo, que cometió algún tipo de pecado, y se siente tan desvalorizada y tan sucia en comparación a los otros que agarra y se saca la vida. Entonces hay que cuidar, son contrarios, el anómico y el altruista uno son contrarios al otro. Luego tenemos el fatalista, sucede por el cambio de normas que regulan la conducta. Oh, buenísima clase, gracias. Suicidio fatalista sucede por el cambio de normas que regulen la conducta humana. Este afecta a aquellas personas que no aceptan las normas y se sienten reprimidas en sus sentimientos, pasiones y limitaciones en su futuro. Esas son las personas que son totalmente extravagantes así y que no le podés luego, siempre va a estar en contra de todo. Entonces, no aceptan las normas. Normalmente se le dice anárquicos a este tipo de personas.
Entonces, como no encajan en la sociedad, se sienten reprimidas en sus sentimientos y pasiones. O sea, siempre es simpático, de verdad. Hay personas que siempre se quejan de, no, a mí me pasa todo, a mí nomás luego me pasa todo esto, y nunca piensa, hace una reflexión y dice, ¿será que ella no es el problema? ¿Será que todo el mundo está equivocado y ella es la que está con certeza? Entonces, las personas que son así comienzan a tener este tipo de pensamiento, tienen que hacer un análisis y ver si el problema realmente son los otros, el resto, los demás, o si el problema está dentro de ti, ¿verdad? Dentro tuyo. Entonces tenemos, según la doctrina de Durkheim, tenemos estos 4 tipos de suicidio. Luego la doctrina de Halbach ya es un poquitito contrario y nos dice que supone que la relación entre la residencia urbana y rural, acá otro tipo de orientación se le dio. Entonces, acá esto fue en 1800, 1900, antes de la era moderna, digamos. Entonces, acá trató de explicar el suicidio con esa relación entre la cultura urbana y rural, porque siempre en la capital lo que sucede es más suicidio. Entonces, había una relación entre la diferencia, ¿verdad?, entre la residencia urbana y rural, y las tasas de suicidio se explicaban por la diferencia de los modos de vida de los grupos urbanos y rurales, entendiendo por modo de vida lo que hoy entendemos por cultura. Por tanto, se da a la individualidad un papel importante que se complementa con la propia situación social, consolidando de esta manera la tesis social del suicidio. Entonces, acá lo que se trataba de ver era, o sea, lo que se dieron cuenta ellos, por ejemplo, personas que vivieron en el campo, ¿verdad?, en la zona rural, y de repente se van a trabajar en la capital, y es totalmente una inversión de valores. Entonces, también sucede en el caso de ustedes, por ejemplo. Ustedes están en otro país, en otra sociedad, y se van. No digo que usted, si compara Brasil, ¿verdad?, Paraguay es como si fuera el campo y Brasil sería la ciudad, ¿verdad? Porque nosotros somos interior acá. Entonces, pero sirve como analogía. Entonces, cuando vos te mudas de una zona a la otra, tenés ese choque cultural, entonces eso ya es un punto negativo. Si es que al menos tenés tendencia al suicidio, entonces aumenta ese índice de suicidio. Entonces se trató de explicar al suicidio por medio de eso, ese choque de cultura entre centros urbanos diferentes, rurales y urbanos. Y ahora vamos a entrar en las causas etiológicas. Entonces tenemos etiológicos, factores exógenos o socioambientales, o sea, de hacia afuera, y tenemos factores endógenos o biopsíquicos, o sea, de hacia adentro. Entonces, lo que viene de hacia afuera es exógeno. ¿Qué incluye los factores exógenos? Estado civil. La persona que se encuentra integrada y participa de los intereses de un núcleo familiar considerado como gratificante disminuye los impulsos suicidas. Entonces, el estado civil, el estar casado, tener pareja, novio, novia, o un círculo de amistades muy gratificante. Entonces, eso, la persona que está feliz, lógico, no quiere suicidarse. ¿Para qué se va a suicidar? Ahora me recordé una frase. Los que hacen academia, por ejemplo, que mallan, que hacen pesa y demás cosas, liberan endorfinas. Las personas que liberan endorfinas son personas felices. Las personas felices no se suicidan. Esa era una frase de una película, esa película Legalmente Loira. Bueno, estado civil, luego el tiempo, eventos traumáticos. A cada tiempo estamos hablando de algo que sucedió en el tiempo, algún acontecimiento. Eventos traumáticos ocurridos recientemente, preferencialmente una semana o menos, o sea, son eventos recientes. Aumentan el riesgo de suicidio, ya sea perdió su empleo o le asaltaron o tuvo algún tipo de accidente traumático. Entonces, el tiempo, estamos hablando de eventos traumáticos recientes. Con eso hablamos de tiempo. Todo es de afuera. Vínculos sociales también es de afuera. Ausencia de apoyo familiar y social. Nivel socioeconómico también es de afuera. Se ha considerado que tanto los intentos de suicidio como los suicidios consumados son más frecuentes en estratos de población con características de desempleo y con bajo nivel cultural.
Lógico, los ricos también se suicidan, pero ahí ya es por otros motivos. Pero normalmente el número es más alto en personas que están en ese rango de desempleo o con bajo nivel cultural. Entonces, los factores exógenos, los de afuera, son estado civil, tiempo, vínculos sociales y nivel socioeconómico. Ya como factores endógenos, o sea, los de adentro, tenemos biológicos, tenemos el sexo masculino es el que tiene más suicidio. ¿Y por qué? Porque normalmente el sexo masculino es el que tiene más impulsividad. Entonces, ¿se acuerdan que el suicidio es un acto de elevada impulsividad? Es algo que de repente te haces y si no lo haces en el instante ya no vas a hacer más. Entonces, normalmente el sexo masculino es más impulsivo. Edad mayores de 46 años, normalmente son gente de media edad para arriba, los que tienen más, hablando así en censo, ¿verdad? En estadística. Son los que antecedentes familiares de suicidio, impulsividad o fragilidad. Yo pienso que es más impulsividad. ¿Dónde nos quedamos? Antecedentes familiares de suicidio. Si tenés en tu familia algún familiar que ya haya cometido suicidio, entonces tenemos una carga genética ahí importante de tener algún tipo de patología mental, ya sea depresión principalmente, que influye también en la gestación suicida. Hormonales, disminución de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo. Y ahí ya hablamos qué sé yo, gente que entró en la menopausia o que tuvo hijos recientemente, tenemos la depresión postparto, varios factores hacen que nuestras hormonas varíen, entonces nuestras hormonas regulan nuestros estados anímicos. Trastornos psiquiátricos, incluye trastornos afectivos, alcoholismo, esquizofrenia, entre otros. Estamos hablando de factores endógenos, de adentro para afuera. Rasgos de personalidad premórbida. Resalta los trastornos de personalidad antisocial o limítrofe. Entonces estamos hablando acá de cosas ya que viene de la genética, de la herencia familiar. Bueno, si tenemos en nuestra familia personas que tengan esquizofrenia o algo así, entonces es algo que viene de la familia. Entonces, rasgos de personalidad premórbida. Factores psicosociales y enfermedades médicas. Incluye duelo reciente, o sea, algún familiar tuyo murió, divorcio, que también el divorcio a veces, al menos si la persona siempre uno es el que quiere divorciarse y el otro no, ¿verdad? Entonces el que no quería se quedó como si fuera de luto y el otro no, se va a vivir su vida. Divorcio, vida familiar, crítica, jubilación, viudez reciente, enfermedades tales como epilepsia, cáncer, úlcera gastroduodenal, esclerosis múltiple, SIDA, etc. Entonces, las enfermedades, principalmente las que se cronifican o las que no tienen un pronóstico bueno, van a producir en las personas un estado depresivo, entonces aumenta el riesgo de suicidio. Esa fue las causas etiológicas, entonces, exógenos y endógenos. Enfoques sobre el suicidio. Existen diversos enfoques, todos ellos coexisten, coexistentes, que han ido sumándose y demuestran la complejidad del tema, que ya no es abarcable desde un solo punto de vista ni un campo de estudio. Los más importantes son 4. Suicidio consumado. El primero históricamente ha sido estudiado clásicamente en el campo de la medicina legal y puede tener repercusiones jurídicas importantes. ¿Por qué? Porque es una muerte no natural y en muchos casos es un agente, una persona, un tercero es el causante y también están los bienes de la persona, ¿verdad? Los bienes económicos. Entonces, si le importa la justicia, entonces tenemos ahí el suicidio consumado, el intento de suicidio, la ideación suicida y la detección precoz de la ideación suicida. Entonces, ¿quiénes son los que se van a encargar de ver estos tipos diferentes de enfoque? Entonces, el suicidio consumado
¿a quién le va a importar? A la justicia, entonces al juez o a los abogados. Intento de suicidio, se realiza el acto, pero no se produce la muerte y es estudiado por el médico de urgencia o intensivista. La persona que le va a recibir a la persona que intentó suicidarse y tratar de salvarle, ¿verdad? Entonces, el, el, el intento de suicidio, ¿a quién le importa? Es al médico, al que está en la urgencia, al intensivista. Y sobre todo al psiquiatra dedicado a la suicidología, al que estudia el acto del suicidio. La ideación suicida. Personas en su mayoría con rasgos psicopatológicos importantes, principalmente un síndrome depresivo, pueden tener una persistencia larga, corresponde al campo del estudio del psiquiatra. Entonces, ¿quién va a estudiar la ideación suicida? El encargado es el psiquiatra. Él es el que tiene que, su paciente siempre tiene que tener ese enfoque para poder ver quiénes son los que tienen ideación suicida. Luego tenemos la detección precoz de la ideación suicida o de patologías con tendencia frecuente al suicidio, que es la depresión, en edades tempranas de la vida. Estamos hablando de niños. Entonces, ¿a quién le corresponde ese enfoque? Corresponde el campo de estudio al paidiopsiquiatra. Paidiopsiquiatra sería el psiquiatra de los niños. Entonces, ahí tenemos los diferentes tipos de enfoques con sus distintos profesionales que se enfocan en ello. Entonces tenemos el consumado, ¿a quién le interesa? Al juez. El intento de suicidio, ¿a quién le interesa? Al médico. La ideación suicida, ¿a quién le interesa? Al psiquiatra. Y la detección precoz de la ideación suicida, ¿a quién le interesa? Al psiquiatra de los niños. Medios más empleados, o sea, los mecanismos suicidas. Asfixias. La persona tiende a quitarse la vida por un método que sea rápido, basado en impedir la respiración. Los dos métodos más típicos en este sentido son la constricción brusca y duradera de las vías respiratorias por medio de un lazo, o sea, la ahorcadura, y la sumersión. Es una forma propia del medio rural que se da más en zonas con grandes ríos o lagunas. También es bastante típico en la precipitación voluntaria en un pozo de agua, te dicen. En este caso puede haber más fácilmente una carta de despedida. Entonces la asfixia es un mecanismo suicida, una manera de matarnos. Impedimos que el aire entre a nuestro cuerpo. Entonces, la ahorcadura y la sumersión. Grandes traumatismos. La fuerza viva es dada por el propio organismo en el caso de una precipitación desde un lugar elevado que utiliza la diferencia de nivel para generar la fuerza necesaria. Acá estamos hablando de gente que se tira de un edificio, de un lugar alto. Se utiliza una gran fuerza exterior como ocurre, por ejemplo, en el atropellamiento por un tren. Hay gente que se suicida tirándose en la vía del tren o enfrente a un ómnibus. Entonces se necesita una gran fuerza exterior porque no siempre la persona va a morir. Muchas veces se le consigue rescatar y va a quedar, infelizmente, la mayoría de los casos mutilado. Para que pueda morir realmente tiene que ser una gran fuerza. Por eso nos habla principalmente de un tren, porque el tren si te pasa, no hay manera que te pasa por encima, no hay manera de que vivas. Un ómnibus o un auto ya es más, puede salir vivo todavía. Entonces, grandes traumatismos, uno era caída de gran altura, una fuerza exterior muy grande, ya sea de un tren. Se emplea instrumentos con gran lesividad específica en el caso de armas blancas y de fuego. Entonces, usando algún instrumento con una gran lesividad. Otra manera sería intoxicaciones. Se ha considerado como la forma más civilizada de suicidio. Ese es el suicidio del siglo XX. Sobre todo mediante el empleo de medicamentos. Es la única forma de suicidio en cuyo recuento global predomina la tasa femenina. Y ahí, ¿quién era que me preguntó impulsividad o fragilidad? Entonces, ahí tal vez va a abrir un debate ahí. ¿Quién es más frágil, el hombre o la mujer? ¿Quién es más impulsivo, el hombre o la mujer? Bueno, según los números acá, por lo menos usando pastillas o algún tipo de remedio, la tasa que predomina es la tasa femenina. A lo mejor las mujeres no quieren estropear su cuerpo cuando se suicidan, entonces eligen algo más tranquilo, no eligen un arma, por ejemplo.
Porque un arma, si vos te vas a suicidar, tiene que ser en la cabeza, te metes en la boca y te revienta todo. Entonces, a lo mejor por vanidad o no quieren estropear su linda cara, prefieren la pastilla. Bueno, ahí entre las intoxicaciones podemos incluir psicofármacos, que son las pastillas, ¿verdad? Barbitúricos especialmente, monóxido de carbono proveniente de un brasero o del escape de un automóvil en lugar cerrado y puede confundirse con accidentes. Acá en Paraguay tenemos siempre en el invierno, hay casos de personas que mueren por intoxicación porque han dormido con el brasero, que no sé cómo se dice en portugués el brasero. El brasero es el que tiene el carbón, la brasa, y por el frío ellos ponen adentro de la habitación y va consumiendo todo el oxígeno, entonces la persona amanece ya muerta. Entonces, por eso puede confundirse con un accidente, pero también es un método para suicidarse porque es un suicidio tranquilo. Una persona duerme y simplemente ya no despierta más. En los Estados Unidos suele haber, inclusive en películas, suele haber casos de personas que tratan de suicidarse prendiendo el auto dentro del garage cerrado. En Estados Unidos siempre tenemos el garage, la cochera, ¿verdad? Con el portón automático que ellos abren con el control, ¿verdad? Entonces mantienen el portón cerrado y el auto adentro, prenden, entran dentro del auto y se duermen ahí intoxicados por el monóxido de carbono. Otro tipo de intoxicación sería por cáusticos, ya sea ingestión de ácidos o álcalis. Puede ser lavandina, soda cáustica, qué sé yo, cualquiera. Y venenos, principalmente veneno, los chumbiños, ¿verdad? El veneno de ratón. Esos son los principales mecanismos: asfixias, traumatismos e intoxicaciones. Y para terminar, tenemos los problemas médico-legales. Teniendo en cuenta cada uno de los mecanismos de muerte visto anteriormente, es preciso hacer alguna consideración desde una visión global del problema del suicidio, todas ellas tendentes a establecer el diagnóstico diferencial entre la etiología intencionada. Ya tenemos que saber si realmente fue un suicidio o un homicidio o un accidente, e incluso para diferenciarlo de una muerte natural. Los datos de mayor interés se centran en el análisis de cada caso en concreto. O sea, cada caso va a ser un caso. Y para realizar eso tenemos que hacer un levantamiento del cadáver, que es lo que siempre vemos en las películas cuando entra el CSI. Los forenses ponen las etiquetitas a todos los tipos de pruebas, comienzan a sacar impresiones digitales con el plumerito ese que tiene el talco, con la linterna de ultravioleta para ver señales donde hay rasgos de ADN y demás cosas de donde gente haya tocado, restos de sangre, de semen, lo que sea. Entonces se levanta el cadáver. Permite obtener datos de primera mano sobre las circunstancias de la muerte. Es importante en cada caso establecer el diagnóstico diferencial entre la muerte natural o violenta, si esta fue accidental o intencionada, y en este último caso si la etiología fue homicida o suicida. Debe tenerse claro que el diagnóstico diferencial entre el suicidio y el accidente con ser importante tiene menos trascendencia judicial y a menudo en casos socialmente claros puede no haber necesidad de seguir la investigación, factores que pueden indicar al suicidio o un accidente. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a darnos la pista si fue un suicidio o un accidente? Son los siguientes. Mecanismo de muerte, en primer lugar. Algunas formas de muerte tienden a hacer pensar más directamente en el suicidio, por ejemplo, la ahorcadura. Si vemos un ahorcado, la primero que vamos a pensar es el suicidio. Entonces, el hallazgo del cadáver de un ahorcado orienta en primer lugar hacia el suicidio. Incluso las lesiones encontradas en la autopsia pueden ser todavía bastante características del suicidio si se ahorcó un cadáver reciente cuando aún no se había establecido las livideces típicas de la posición horizontal. En este caso pueden producirse todavía las hipostasis típicas en las extremidades inferiores. Asimismo, el hallazgo de lesiones vitales en el cuello no siempre es suficientemente claro. En realidad, si se trata de una ejecución sin signos de lucha,
El diagnóstico diferencial entre suicidio y homicidio puede ser muy difícil. También debe señalarse el caso de las ahorcaduras incompletas, tocando parte del cadáver del suelo, perdón, tocando parte del cadáver del suelo, ya que la ahorcadura incompleta no es en absoluto excepcional. O sea, hay veces que vemos cadáveres de ahorcados, ¿verdad? Pero el ahorcado, su pie está tocando el piso todavía, o inclusive está semisentado. Entonces, no necesariamente el hecho de que tenga un punto de apoyo implique que no pudo haber sido ahorcado, ¿entendés? Porque igual puede el propio peso del cuerpo, a veces estando mismo con el apoyo, también puede sucederse la ahorcadura. Entonces, a veces un experto, por ejemplo, un estudiante de medicina, se va y mira un ahorcado, pero está tocando el piso, entonces va a decir, bueno, no, esto no pudo ser un ahorcado, pero sí, puede ser. Entonces, no es algo incomún, excepcional. Lesiones externas. Un hecho de extraordinaria importancia es encontrar lesiones externas no específicas que pudieran interpretarse como signos de lucha. No siempre es fácil distinguir la naturaleza de estos signos y en ocasiones podemos ser inducidos a error. Por ejemplo, en el caso de muertes por sumersión, con lesiones por golpes contra rocas o incluso por mordeduras de animales marinos. Entonces, cuando vemos lesiones externas, siempre tenemos que imaginarnos signos de lucha. La persona está tratando de luchar por su vida y está arañándose, cortándose, golpeándose. Hay signos de lucha, pero en el caso, por ejemplo, de una asfixia, podemos ver el cadáver lleno de lesiones y es porque, por ejemplo, estuvo el cuerpo chocando contra las rocas por la corriente y entonces eso sí o sí te causa lesiones. O en el caso de mordeduras de animales, de pescado, pirañas, lo que sea. Entonces tenemos que saber distinguir especialmente en casos de sumergidos. Más difícil puede ser el diagnóstico en caso de precipitación o atropello por tren, ya que presentan por sí mismos grandes lesiones. Entonces, ahí en caso de muerte, de suicidios, porque se tiró enfrente a un tren o a un ómnibus o un auto, sí o sí vamos a ver lesiones externas. En este sentido, es fundamental el diagnóstico de vitalidad de las lesiones para excluir que se pretenda hacer interpretar como suicidio el estudio de un cadáver que ha sido víctima de homicidio. Entonces tenemos que ver bien el tipo de lesiones, si son lesiones post-mortem, porque puede muy bien una persona matarle a una persona y para hacer creer que fue un suicidio, agarra el cadáver y tira de la altura de un edificio o le ponen frente al tren, le ponen la vía del tren o inclusive le atropella, ¿verdad? Para tratar de encubrir su culpa, ¿verdad? Entonces, simula un suicidio para encubrir un homicidio. Datos específicos, directamente en relación con el levantamiento del cadáver. Está el hallazgo de algunos datos específicos. En este sentido, tiene un gran valor las cartas de despedida. Por ejemplo, el billete suicida, el que el suicida deja la nota de despedida. Es un elemento importante que se encuentra con relativa frecuencia y debe ser analizado con el mayor rigor para verificar su autenticidad. Entonces, un dato muy específico es encontrar una carta suicida. Y por último, los vestidos, las ropas. Debe señalarse por último que el desorden en los vestidos de la víctima, o sea, una ropa rota, sucia, rasgada, arrugada, arrancamiento de botones, indica también la existencia de lucha. O sea, puede ser un indicativo de que sucedió una lucha. A veces no vamos a ver lesiones, pero vamos a ver botones arrancados o camisa rota y eso nos va a indicar que hubo signo de lucha. Entonces, todas estas lesiones y huellas poseen un gran valor indiciario de que ha habido lucha, aunque no sea absolutamente demostrativa, pues en algunos casos accidentales pueden observarse lesiones muy similares. Además, y esto es muy importante, su ausencia no excluye la lucha. Entonces, a veces no vamos a encontrar botones rasgados, ropa rasgada, pero sí hubo lucha.
Entonces recuérdese que puede haber una gran desproporción de fuerzas y la víctima puede ser fácilmente dominada sin usar violencia o con muy escasa brusquedad en la acción. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona pequeña, una mujer pequeña o un niño o un adolescente, y con un adulto mayor, una persona más grande, no sé, cuando hay una que va a ser fácilmente dominada sin usar mucha violencia. Entonces no va a haber signos de lucha, entonces, ni en los vestidos ni en el cuerpo propiamente dicho. Y con eso termina este capítulo de suicidios. ¿Alguna duda? Profe, Sí. aquela hora que dije sobre impulsividade e fragilidade. Impulsividade, eu posso falar também de imediatismo ou não? Por que eu digo isso? Porque por pouco que eu conosco, os suicidas se vão planteando em sua cabeça há muito tempo que querem suicidar. Tanto que eu já mirei psicólogo falando que quando a pessoa quer suicidar, se já planteou isso em sua cabeça, é muito difícil de sacar, porque ela só está querendo lograr um pouco mais de coragem. E por isso que disse, se é impulsividade ou fragilidade, porque impulsividade, para mim, me dá um sentido que eu penso em morrer agora mesmo e me vou e me saco minha vida. E por isso que perguntei se não é fragilidade, porque há muito tempo você vai fragilizando seu emocional com as coisas externas, com as coisas internas. E muitas das vezes são momentos que queremos uma resposta ou queremos uma solução que às vezes é muito difícil. E você pensa que sacando a vida você vai resolucionar, não sei. Então, por isso que eu perguntei assim, se isso não é uma fragilidade. Vamos a hacer una analogía. Una persona, por ejemplo, que se peleó con su novia y dice, bueno, terminé, no le voy a hacer más caso, y se va a tomar alcohol. Tomó toda la noche y a las 2 de la madrugada le va y le llama a su novia y le dice, ay, te quiero volver, por favor. Entonces, la persona estaba... El hecho de llamarle, ahí sería la impulsividad, y fue gatillado por el alcohol porque la persona estaba fragilizada, pero no suficientemente con coraje. El gatillo ahí bueno. fue, ¿entendiste? Sí, tener otros factores para dar esta coragem, ¿no, verdad? Claro, porque por eso. Está cuando se, por ejemplo, se termina un noviazgo, no sé, al momento que sale para beber y después se vuelve, siempre todos nosotros ya pasamos por eso. Y esto es una fragilidad, pero cada uno se siente de una manera, ¿no, verdad? Y sí, por eso te di esa analogía, porque vamos, todos conocemos esa situación. Todo el mundo ya salió a echar cara, inclusive Diego. Entonces, por eso te di ese ejemplo, es bien claro así. La persona terminó con su pareja, está frágil, pero no está pensando en suicidio, no está pensando en llamarle a la novia o al novio, ¿verdad? Entonces tomó un poquitito más, ahí sintió ese coraje, ahí tiene esa impulsividad, llama y ahí le hizo un... ¿Usted no cree que ela já está ou já passou ou já por alguns momentos que já tuve essa ideia, que já está planteada essa ideia em sua cabeça, ou se sale assim não há? Como se beber um pouco de álcool, está chateado, alguma coisa assim, e assim se saca a sua vida. Sí, sí, por Ou eso. ela já teve esses pensamentos antes, já vem em outras ocasiões, não necessariamente com a pessoa, mas outras ocasiões, já não passou por sua cabeça em sacar sua vida. Y sí, por eso nos dice, ¿se acuerdan allá arriba que hablamos? Hay una lucha entre querer suicidarse y no.
Entonces la persona ya va de largo tiempo, ya va planeando. Todo el mundo ya pensó en alguna época de su vida, en alguna situación, ya pensó, me voy a matar. Y a veces decimos en broma, justamente de propósito para, como si fuera que al morir vamos a ver después todo el mundo arrepintiéndose y dándonos razón, ¿verdad? Eh, Pero sí, principalmente tenemos que cuidar de las personas que constantemente están realizando este tipo de demostraciones. Por eso nos dice rigidez es uno de de los rasgos. O sea, por más de que la persona, qué sé yo, terminó con su pareja, tuvo algún motivo para suicidarse, pero después le suceden cosas buenas, qué sé yo, le dieron una promoción, ganó dinero, todo aquello, pero continúa pensando, tiene esa mentalidad rígida, testaruda, de continuar siguiendo con la idea de suicidio. Por eso nos habla de varios los estados anímicos. Ahora tenemos la ambivalencia, la impulsibilidad y la rigidez. Los tres tienen que darse. No, uno solo no es suficiente. bueno, bueno, está bien, ¿Entendió? profe. Gracias, gracias. Por nada. Ahora son las 2:34. ¿Les parece si hablamos del otro capítulo para adelantar o dejamos? Depende de ustedes. El próximo es homicidios. Bueno, y es cortito, básicamente vamos a hablar de las clasificaciones nomás luego. Entonces vamos a continuar. Así ya nos ponemos otra vez en día porque la clase pasada fue del examen, entonces nos comió una clase. Entonces vamos a hablar de la unidad 7, homicidios. Entonces, se ve bien, ¿verdad? Voy a ampliar un poquitito más. Bueno. Unidad 7, homicidios, muerte homicida. ¿Qué es el homicidio? ¿Qué entendemos legal así en vistas de la medicina legal, ¿verdad? La muerte homicida es el acto por la que una persona quita la vida a otra, es decir, le da la muerte, fuera de las condiciones jurídicas que lo legitimen. Entonces, dependiendo del país, de las leyes, hay situaciones que legitiman una persona sacarle la muerte a otra, sacarle la vida, quiero decir. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Voluntad criminal que se manifiesta en forma de conducta mediante una acción o omisión. Se debe entender la conducta como la capacidad de controlar sus actos y comprender la criminalidad de lo que hace. Suicidio filosófico vacío interesante, vacío existencial interesante. Sí, bastante. Hay una película que quiero que vean si pueden, se llama, es de un libro de Paulo Coelho que se hizo película y es con Sarah Michelle Gellar y la película se llama, es el nombre de una mujer. A ver, y abrí Google, acá que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si era Bianca o algo así. Verónica desea morir, profe. Verónica desea morir, exactamente. Verónica desea morir. Esa película habla claramente del suicidio filosófico. Era una persona que pues, tenía todo. Y es muy interesante, es linda la película. Yo no soy muy fan de los libros de Paulo Coelho, pero esa película me gustó. Entonces, vale la pena ver. Trata de una persona que de repente ella quiere matarse, esto, aquello, y se va a una clínica de recuperación y le cuida no sé si quieren que le dé el spoiler, ¿verdad?
Bueno, vean, es interesante. Habla exactamente del suicidio filosófico. Interesante esa película. Bueno, volviendo a los elementos. Tenemos la voluntad criminal para que se categorice como homicidio. Entonces tenemos unos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Voluntad criminal se manifiesta en la forma de conducta. O sea, tiene que haber una acción o una omisión. Debe haber, y por conducta entendemos que es la capacidad de controlar los actos. O sea, es una persona que claramente quiere matarle, tiene la voluntad de hacer el acto homicida y tiene que estar consciente de lo que está haciendo es contra la ley. Entonces, para que se considere, tiene que tener esos elementos. Tiene que haber la voluntad y tiene la capacidad de discernir de lo correcto, de lo cierto y de lo errado, ¿verdad? Entonces, según el Código Civil, vamos a tener varios tipos de clasificaciones. Las dos grandes clasificaciones son en relación a la víctima y en relación al autor. En relación a la víctima vamos a tener, si es antes del nacimiento, se le llama aborto. Si es durante el nacimiento, vamos a tener el infanticidio, que puede ser para evitar la deshonra de la madre y como homicidio calificado por el vínculo. Luego tenemos, después del nacimiento, vamos a tener el homicidio propiamente dicho. Entonces, con relación a la víctima, vamos a tener esas tres clasificaciones. Luego tenemos, en relación al autor, vamos a tener el homicidio culposo, el doloso simple, doloso calificado, el preterintencional, el consensual, y hay otras formas que ya son más raras. Luego tenemos las circunstancias que modifican el hecho del homicidio. Tenemos agravantes, atenuantes, eximentes del homicidio. Los agravantes son los que le aumentan la pena, atenuantes son los que te pueden reducir tu pena y los eximentes son los que te van a sacar la pena. O sea, vas a estar libre por ejemplo, la legítima defensa es un eximente. Ahí, vamos a hablar del aborto así rápidamente como clasificación. El concepto médico lo define como la interrupción del embarazo cuando el feto es aún incapaz de vivir fuera del claustro materno, o sea, fuera de la barriga de la madre. El concepto jurídico, que es lo que nos importa a nosotros en esta materia, por su parte lo define como la muerte o destrucción del producto de la concepción en el vientre de la madre provocada voluntariamente. Acá la palabra clave es voluntariamente. Por consiguiente, porque lógico, hay aborto espontáneo, hay aborto por accidente, entonces acá la palabra es voluntariamente. Por consiguiente, se considera aborto a todos los casos en que el producto de la concepción es expulsado violenta y prematuramente del claustro materno. Luego tenemos el infanticidio. Es cuando una madre, después del nacimiento de su hijo, premeditada inmediatamente causara la muerte de este, ya sea por omisión o comisión. El infanticidio es una forma de homicidio, por lo tanto, solo el lactante que nació vivo puede ser víctima de infanticidio. Es imprescindible la realización de la autopsia para determinar si el recién nacido respiró después de haber sido expulsado del seno materno y para ello el patólogo debe examinar si el pulmón se expandió o no y a eso se le llama dosimasia. La dosimasia pulmonar hidrostática se basa en la flotación del pulmón o trozos de él, o sea, le saca un pedazo del pulmón, pone en un frasco con líquido, con agua, y se mira si ese pedazo flota o se hunde. Entonces, dosimasia pulmonar hidrostática es eso, sacarle el pulmón a un pedazo del pulmón, pones en agua y ves si flota o no. Si flotó, significa que tiene aire, y si tiene aire, significa que respiró. Y se interpreta de la siguiente manera: si los trozos del pulmón flotaron en el agua, es señal que el neonato respiró, y si no flotó, es señal que no respiró. Es decir, que el neonato no nació con vida. La prueba de flotación del pulmón o dosimasia de Galeno, ahí ya es el pulmón entero, es prácticamente inútil. Lo único que puede decirse es que si un trozo de pulmón se hunde en el agua, puede afirmarse que ese pulmón no se expandió, que el neonato no respiró al nacer, es decir, que nació muerto. Pero el hecho de que flote no significa que el neonato haya respirado,
Por lo tanto, la prueba defendida hasta hoy no es útil para diferenciar entre nacidos vivos o muertos. Entonces, según un libro que yo miré, se utiliza esta prueba para ver si realmente el bebecito respiró o no. Pero en otro libro que yo también miré, nos dice que realmente no sirve, es un indicativo, no es un signo de certeza. Entonces, el infanticidio puede darse para evitar la deshonra de la madre una vez que ha tenido lugar el nacimiento. Las lesiones producidas en el recién nacido o en niño reciben la misma consideración legal que las producidas en el adulto. El infanticidio también puede darse por trastornos psicóticos de la madre y a eso se le llama psicosis puerperal. En YouTube hay una película que justamente he visto, un documentario en realidad, brasileño es. Se llama Cortina de Fumaza y al comienzo trata de la cultura de los indios ahí en el Amazonas, no sé, y muestra cómo ellos, cuando es madre soltera, ellos tienen por costumbre matarle al bebé, se le entierra vivo. Entonces ahí se produce el infanticidio para evitar la deshonra de la madre. O sea, es algo cruel, ¿verdad? Pero sucede, ¿verdad? Entonces, un motivo es la deshonra de la madre, entonces el infanticidio se produce por eso. Sería uno de los motivos. El otro motivo sería el trastorno psicóticos. Bueno. Luego tenemos el otro tipo de homicidio, el homicidio culposo. Cuando la culpa no se acompaña de la intención de dañar, pero el daño se produce por negligencia, impericia o imprudencia. Entonces acá no hay voluntad de matar. Y pues, el que es el contrario al culposo sería el doloso o homicidio simple. Aquí prima la intención de dañar o de matar. Entonces, cuando no hay intención, se le llama, pero si hubo un homicidio, se le llama culposo. Y cuando hay intención de matar, se le llama doloso. Tenemos el doloso calificado. Consiste en el homicidio simple al que se le agrega algunas circunstancias especiales para su agravación o su atenuación. Entonces ahí ahí van a entrar los accidentes, o sea, los agravantes y los atenuantes. Entonces a ese tipo de homicidio se le llama doloso calificado. Tenemos el preterintencional, homicidio preterintencional. Es la actividad humana que resultó en homicidio más allá de la intención del autor. Aquí ha existido dolo eventual. Entonces, otro tipo de homicidio también. Tenemos el concausal, este ya es complicadito. En cuanto al sujeto activo, es cuando el sujeto activo tiene la intención de matar al sujeto pasivo. O sea, hay un asesino, hay una víctima. Pero la acción u omisión del sujeto activo o del asesino, ¿verdad?, es insuficiente para causar la muerte del sujeto pasivo, o sea, de la víctima. El homicidio concausal no admite ni tentativa ni frustración. Un ejemplo es que el actor no se sabe, un ejemplo es que el actor no sabe que la persona X sufre de hemofilia, por ejemplo. El actor corta sin querer a la persona X y ésta muere a causa del desangramiento. Aquí la causa extraña al actor es la hemofilia, o sea, el asesino no sabía que la víctima era hemofílica y le produjo un pequeño corte o un corte relativamente grande que en una persona normal, una persona sin hemofilia, no iba a causarle grandes daños. Entonces, acá hubo un homicidio, pero la persona sí quiso matarle, pero el acto en sí no fue suficientemente para producir muerte en una persona sana, pero en una persona enferma sí. Entonces a ese tipo de homicidio se le llama concausal. Entonces aquí la causa extraña del actor es la hemofilia, ya que si hubiese sido la víctima una persona sana, esta no hubiese muerto. Y otra forma de homicidio puede ser la eutanasia, que significa la buena muerte. En el sentido de muerte apacible sin dolores puede ser producida por acción, que es la eutanasia activa, o por omisión, que es la eutanasia pasiva, encaminada a dar muerte de una manera indolora a los enfermos terminales o incurables.
El término incurable se refiere a la imposibilidad de mejorar o superar la enfermedad y terminal indica que la cercanía de la muerte es inevitable, aunque por su naturaleza la enfermedad puede curarse. A la eutanasia se le llama también homicidio piadoso, si la muerte busca como medio para evitar al enfermo dolores, ancianidad penosa, entre otros. Entonces, hay dos maneras. Tenemos cuando tenemos alguna enfermedad terminal o cuando tenemos alguna enfermedad que le produce un dolor inmenso a la persona. Entonces la persona para no sentir ese dolor pide que se le saque la vida. O sea, es algo insoportable. En algunos casos de cáncer, por ejemplo, el dolor es solamente con morfina. Es la única y a veces ni la morfina no da resultado. La eutanasia siempre es provocada por tercera persona. No es eutanasia la retirada de medios extraordinarios utilizados para prolongar artificialmente la vida de un enfermo terminal, pues está ausente la intención positiva de matar y la posibilidad de una vida natural. Entonces, para calificarla como eutanasia, tiene que ser producida por una tercera persona. Circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes del homicidio. Agravantes, ahí tenemos varias. A ver. Agravantes, a ver, ahí. El primero es parricidio. El parricidio es un agravante. Se llama así al homicidio cometido en la persona de un ascendiente o descendiente o cónyuge conocido en la calidad de la víctima, o sea, algún pariente de la víctima. Entonces, cuando lo produjo algún pariente de la víctima se le llama parricidio y ese es un agravante. El tener un vínculo con la víctima es un agravante. La creación de peligro, es decir, la puesta en peligro de la vida de terceros. Esto ocurre cuando se comete un homicidio en presencia de una multitud, por ejemplo, poniendo en peligro la vida de esa multitud con desprecio a la vida de todos. Eso es cuando, por ejemplo, hay esos disparos en shopping center o en escuelas. En los Estados Unidos suele suceder mucho. Acá en Brasil, o sea, acá en Paraguay no me recuerdo de ninguno. En Brasil el último que me recuerdo, ¿verdad? De un adolescente de 16 años que entró en una escuela disparando y le mató a unos cuantos y otros salieron heridos. Entonces, creación de peligro es un agravante también. Ensañamiento ocurre cuando se aumenta innecesaria e inhumanamente el dolor del ofendido, o sea, es una tortura. No se trata de que el dolor sea totalmente físico, sino también incluye el dolor psíquico, la tortura, por ejemplo. O sea, la tortura puede ser psicológica y física. O sea, eso se le llama ensañamiento y el ensañamiento también es un agravante. La alevosía es cuando se aprovecha de la víctima estar indefensa sin poder reaccionar. Es, por ejemplo, cuando viene alguien y te acuchilla por la espalda. Vos ni te diste cuenta, ni sabías que venía alguien por detrás, y a eso se le llama alevosía y es un agravante. Ánimo de lucro es el matador de aluguel, el asesino a sueldo. Entonces, para que exista este agravante es preciso que el autor haya actuado por precio, o sea, por dinero, ¿verdad? Recompensa o promesa de pago, y deben ser estos elementos los que motivan su actuación. O sea, que para que sea considerado tiene que haber dinero envolvido en medio y ese dinero tiene que ser el motivo de la muerte. Eso también es un agravante. Para facilitar el hecho punible o para ocultar o procurar la impunidad propia o de otro autor. Entonces también es un agravante. Aquí cabe el que mata para robar o para cometer otro delito, violar, por ejemplo, y dentro de este numeral también cabe pretender ocultar el delito de homicidio o simplemente buscar. Acá, por ejemplo, la persona se fue para robarle a alguien y le salió mal. Y, por ejemplo, la persona le sacó la máscara y le vio y le va a poder identificar, entonces ahí vos matás. Entonces es para facilitar un hecho punible o para ocultar. Entonces eso también es un agravante. Matar por no haber logrado, acá la misma cosa. Vos querías hacer algún delito y no conseguiste, entonces le tuviste que matar a la persona. Es un agravante también. El que actuara intencionalmente y por mero placer de matar, acá son los psicópatas, los sociópatas, lo que sea.
Esto ocurre cuando el sujeto activo mata sin motivo alguno por el mero placer de hacerlo. Es un agravante y es un agravante muy grande. Tenemos los atenuantes ahora. Cuando el autor haya actuado por excitación emotiva, alguna situación en la que está en una emoción muy grande, ya sea miedo, no sé. Por compasión, en el caso, por ejemplo, de lo más común es cuando se le mata a algún animal por compasión. Está enfermo, un caballo que se rompió la pierna, normalmente se le mata. Eso se le llama matar por compasión. Y en el caso sería una persona que esté, no sé, sufriendo demasiado por algún, qué sé yo, tipo de accidente, entonces vos le vas a matar. O vos mismo subiste el causante, ¿verdad? Normalmente se da, en la guerra se ve mucho eso. Hay personas que le reventaron con bombas y quedaron totalmente, entonces para no prolongar ese sufrimiento, el compañero se va y le mete un tiro en la cabeza, entonces, por compasión. Por desesperación, también es un atenuante. No estás en tu sano juicio. Otros motivos relevantes. Cuando una mujer mata a su hijo durante o inmediatamente después del parto, esta circunstancia es conocida en el Código Penal anterior como con la finalidad de proteger a su honor. Es extraño que en el Código Penal paraguayo exista esa figura y también es un atenuante. Es muy raro eso, ¿verdad? Pero para nosotros, pero por lo visto, existe esa figura. Y es como atenuante, lamentablemente. Y tenemos los eximentes. Si entra en agravante por asesino por mero placer, o sea, un psicópata, no se puede tener en cuenta su situación psicológica para cambiar el juicio. Dar cárcel o terapia. Bueno, en realidad no, porque el que es psicópata, un serial killer, por ejemplo, él sabe muy bien que lo que está haciendo es, primero, un crimen y sabe muy bien que lo que está haciendo es algo malo. Entonces, para que se le considere un serial killer a una persona, es que haya matado a varias personas y normalmente por placer, por la gratificación que le causa y justamente porque sabe que lo que está haciendo es criminoso. Ya una persona que tenga algún tipo de enfermedad mental no sabe, ¿no? O sea, el caso de un esquizofrénico, por ejemplo, exactamente. Entonces, por eso, ahí está el problema. La persona normalmente se declara, a veces vemos en las películas que se declara con alguna enfermedad mental para que se le atenúe la pena. A ver, ¿dónde nos quedamos? Bueno, eximentes. Las circunstancias eximentes se fundamentan en la falta de responsabilidad del culpable o bien en que su conducta no puede llegar a considerarse delictiva. Podemos distinguir las siguientes. Las alteraciones psíquicas que impiden al sujeto controlarse o comprender el sentido de su conducta. Ahí justamente estamos viendo lo que nos preguntó la compañera. Entonces, si la ofuscación se ha producido súbitamente, se denomina trastorno mental transitorio. Normalmente cuando hay un juicio, esto es lo primero que los abogados quieren hacer. Bueno, mi cliente estuvo bajo un estrés grande o alguna emoción o algún miedo grande, entonces estuvo temporariamente fuera de su juicio. Entonces, lo primero que los abogados tratan de probar es alguna alteración psíquica que impida al sujeto de controlarse. Y es un eximente, sí es. Hallarse en momento de delirio del delito bajo los efectos de alcohol o drogas, siempre que no se hayan ingerido para cometerlo, o padecer de síndrome de abstinencia. Entonces, estar bajo efecto de drogas o alcohol es un eximente también, desde que la persona no haya tomado alcohol para matarle. No tomó el alcohol justamente para que tenga, ¿cómo se dice? Coraje. Tener alterada la percepción de la realidad desde la infancia o adolescencia. Y ya son personas que ya son enfermos mentales en sí. Desde chico ya tiene ya nació así. La otra sería la legítima defensa que no haya sido provocada. Entonces, legítima defensa es un eximente desde que no haya sido provocada. No te sirve de nada vos como
como asesino, te vas, le provocas una pelea con tu víctima y después tu víctima sabía Kung Fu y te iba a garrotear, entonces vos le mataste por legítima defensa. Entonces no te sirve de nada porque vos estás provocando esa legítima defensa, digamos. El estado de necesidad que haya llevado al autor a lesionar un derecho para proteger otro también es un eximente. El miedo Su audio, profesor. Creo que está mutado, tutor. Listo, ¿ahora me escuchan? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar que ya nos falta chiquitito. Bueno, el otro era
Legítima defensa que no haya sido provocada. El estado de necesidad que haya llevado al autor a lesionar un derecho para proteger a otro y el miedo insuperable que impide al sujeto actuar de una manera sensata y racional y actuar en cumplimiento de un deber. Por ejemplo, los militares o los policías en el ejercicio de su derecho o cargo, de un derecho o cargo. Entonces, esos todos son eximentes. Y ahí termina. Era básicamente para hacer la clasificación. Ahora me escriben su nombre y apellido y ya se pueden retirar. Y me avisan quiénes van a... Hasta ahora solamente tengo el nombre de un alumno que no hizo la prueba. Si alguien falta, por favor, que entre en contacto. Doutor, qual o horário do exame? Va a ser el mismo horario, de 13 a 16. Ok. ¿Está bien? Pero yo tengo que tener el nombre de la persona para poder liberar la plataforma, si no, no funciona. Sí, doutor, creio que seja só o nome que passei a voz. Bueno, está bien, entonces ya está programado, esa persona ya está cadastrada. Doctor, disculpe. Sí.